gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. La semana pasada hablábamos ¿de qué hablábamos la semana pasada, hermano Javier? Lo que creen los testigos de Jehová sobre la salvación. Muy bien. Y vimos ya varios tópicos sobre su creencia. Implícitamente es una salvación por fe más obras. Obras como el bautismo, obras como predicar, obras como pertenecer al cuerpo, a la organización, no iba a decir cuerpo gobernante, pero no, el cuerpo gobernante es la directiva de la organización. Pertenecer a la organización, hacer obras de misericordia, pero la palabra de Dios nos dice no. Eso es parte, ¿de qué es parte eso? Ya lo hemos dicho en 2 oportunidades anteriores. Santificación, eso es parte de la santificación. Hay que hacer una diferencia, hay que entender la diferencia entre justificación por la fe sola y santificación. Tenemos que tener muy claro eso, porque no tener claro eso nos puede llevar a cosas como ¿qué? El legalismo o el libertinaje, que son 2 extremos de un mismo error, un malentendimiento de la relación entre la justificación y la santificación. Para ser salvo necesito solo fe en Cristo, no más. Pero para ser santificado, entonces yo ya tengo una responsabilidad allí y tengo que obedecer los mandamientos y tengo que congregarme y tengo que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No puedo ser el mismo de hace 5 o 10 años o el mismo de hace 1 año o el mismo de hace 2 años. Tengo que crecer. Si yo he nacido de nuevo, tengo que crecer porque Él lo prometió. Si yo no crezco, o no soy creyente o estoy haciendo mentiroso a Dios, porque Él lo prometió. ¿En dónde lo prometió? Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. ¿De qué? Que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la completará. Él inició una obra, la obra no está terminada. La obra que Él inició en el nuevo nacimiento no está completa, pero la va a completar hasta que venga Cristo. Entonces, digamos que Jesús no es un político que hace elefantes blancos. ¿Sí saben lo que es un elefante blanco? No, un elefante blanco es cuando un político promete que va a construir un hospital, gana las elecciones, le dan el presupuesto y hace 3 huecos en el piso, 10 pacas de cemento, las tiran ahí, unas cuantas columnas y ya. Y llega la gente y dice, ¿dónde está el hospital? No, pues ahí empezaron la obra, pero ahí quedó. Se desapareció el dinero y la obra jamás se terminó. No, Jesús no es un político mentiroso. A diferencia de los testigos de Jehová, salvación solo por la gracia por medio de la fe. Y tenemos algunos textos. Vamos a clasificarlos, vamos a ver primero los textos que nos presentan la gracia como fundamento de la fe. ¿Sobre la base de qué? Yo soy salvo, pues de la gracia de Dios en Cristo. Yo soy salvo sobre la base de que la salvación a mí no me cuesta nada. ¿Por qué? Porque otro pagó por mí. Recordemos, está en el catecismo. ¿Qué es la justificación y qué es la santificación? Son beneficios de la expiación. La expiación. Él con su sangre derramada pagó mi deuda penal con la justicia de Dios y compró para mí la salvación. Entonces, por lógica, si Él la compró, a mí no me cuesta nada. Esa es la gracia.
Yo recibo la salvación por gracia, no porque la salvación no cueste nada, sino porque Él la pagó. La salvación tiene un precio incalculable que nadie puede pagar. Pero a mí, ¿por qué me es dada gratis? Porque Él la pagó con su muerte, con su vida, perdón. Porque Él no solamente la pagó con su muerte, la pagó con su vida. Con una vida santa y perfecta y muriendo como el peor de los criminales. Ahora yo, miserable pecador, puedo recibir esa salvación por gracia. Pero la salvación, hay que diferenciar que entre salvación por gracia y decir que la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. Él la compró. Eso es como decir que en Navidad la hermana Amarora sabe que a mí me gustan los videojuegos y me va a regalar un PlayStation 5. Me conformo con el 4 o con un Xbox One. Pero digamos que me va a regalar un PlayStation 5 y ella me lo regala y yo digo, ay, gracias hermana, le salió gratis, ¿cierto? Eso es una tontería, no le salió gratis, ella lo tuvo que pagar, pero a mí me lo regaló, a mí no me costó un peso. ¿Sí ven? Esa es la salvación. Cristo la pagó no con una tarjeta de crédito, con dólares o con pesos, la pagó con su muerte, con su sangre. Y por eso ahora yo la tengo gratuitamente. Pero no, la salvación no es que sea gratis. No, la salvación es gratis. No, tuvo un costo muy alto, muy alto. Romanos 5 del 5 al 17, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 5 al 17 nos presenta la gracia como fundamento de nuestra salvación. Romanos 5 del 15 al 17. Romanos 5, el 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué palabras resaltan allí? Don, ¿cierto? El don de Dios, gracia, nuevamente, don de Dios, nuevamente, gracia. Hay un énfasis en la gracia y el don. ¿Qué es un don? Don Nemesio. No, el don es un regalo. Vamos al ejemplo. La hermana me da un don, un PlayStation 5 o un Xbox One. ¿Qué es eso? Un regalo. ¿Me costó a mí algo? No. Ahora, si ella me dice a mí, hermano, le voy a dar este PlayStation, pero usted tiene que darme tal cantidad de dinero. Usted tiene que darme 500. ¿Cuánto vale un PlayStation 5? Un ejemplo. 2 millones, 3 millones. ¿Cuánto vale, Miguel? 3 millones. Ah, ya lo averiguó. No le diga a Oliver que ya lo estuvo averiguando. 3 millones de pesos. Y ella me dice, hermano, deme 500. ¿Eso es un regalo? Yo puedo decir, se lo compré. Así sea barato, pero yo se lo compré. ¿Por qué? Porque yo pagué. Le pagué 500. Ay, pero no vale eso. De malas, usted me lo está dando y me dijo, deme 500. De malas, o sea, usted me lo está vendiendo, no me lo está regalando. Don es regalo. Yo no doy nada, no pago por ese regalo. Y el don de Dios no fue como la caída, el pecado. Por el pecado de Adán murieron muchos, ¿sí? Pero abundó para con los muchos que serían salvos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, Adán. Es decir, con el regalo de la salvación no sucede como en el caso de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Adán pecó y nos arrastró a todos, y como dice el catecismo, quedamos en un estado de pecado y condenación. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dios nos dio un regalo acá en
otro idioma, podríamos decir, nos está diciendo gracia. Nosotros dice, mire, vino a causa de muchas transgresiones, vino a causa de nuestro pecado. ¿Qué merece el pecado? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecador merece ser expulsado fuera de la presencia de Dios por siempre. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Lo que debe venir para nosotros por causa de nuestro pecado no es un don, no es un regalo para justificación, es la condenación eterna. Y aquí Pablo está exaltando la gracia de Dios. El mismo capítulo 5 que estamos leyendo es el mismo capítulo 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El regalo vino a causa de nuestro pecado para justificarnos. Pues si por la transgresión de uno, es decir, de Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, Jesucristo, los que reciben oído la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dígame, ¿qué parte habla ahí de obras, de buen comportamiento? ¿Dónde habla eso? ¿Dónde dice Pablo aquí algo así? En ninguna parte. No aparecen las obras, porque él está hablando de la justificación. Para ser justificado, yo necesito la gracia de Dios. La base de la salvación es la gracia de Dios en Cristo. Sigamos. Efesios 1:7. Estamos en los textos que nos hablan de la gracia. Puede que también toquen la fe, pero el énfasis es la gracia. Después vamos a ver unos que pueden mencionar también la gracia, pero el énfasis es la fe. Estamos hablando del énfasis del texto. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es redención? Redención es una transacción, una compra en la cual se pagaba un precio para liberar a un esclavo. Viene el término redimir. ¿Qué es redimir? Liberar. Nosotros lo utilizamos hoy en el ámbito comercial o cuando uno, por ejemplo, va al supermercado y le dicen, ¿tiene puntos? ¿Tiene tarjeta puntos de Olímpica? No me pagan por hacer publicidad. No, tampoco tengo. Deberían dármela por hacer la publicidad. ¿Tiene esa tarjeta puntos? No. Entonces, ¿qué pasa? Usted cuando acumula tantos puntos los redime. ¿Sí ve? Usted libera. Entonces, por ejemplo, con 100 puntos le dan una harina. Entonces, ¿usted qué hace? Usted con esos puntos redime la harina. ¿Sí? Libera. O cuando usted le dicen con 3 tapas de gaseosa, redima el vaso de Coca-Cola. Entonces usted con eso, usted paga y libera su vasito de Coca-Cola, más o menos. Pero esto es aplicado al tema de la esclavitud. Dios nos compra, eso es redención. Pero el texto nos dice, sigamos, versículo 7, tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. Porque podemos ser redimidos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Solo por gracia. El favor inmerecido de Dios para con nosotros. Favor inmerecido. No lo merezco, Él me salvó. La cristiandad hoy y estas sectas y movimientos insisten en que nosotros tenemos una cuota, una participación, un porcentaje, un mérito. Todo hoy en día se orienta hacia eso, ¿no? Todo está orientado hacia eso. Por ejemplo, en el tema de los deportes y el entrenamiento físico, es trabaja duro y vas a lograr tus objetivos. No, eso es mentira, hermano. Se puede trabajar duro y nunca llegar a donde quiere, nunca alcanzar el objetivo, porque hay muchas cosas en la vida que no controlamos. Una persona puede matar toda la vida entrenando fútbol y nunca va a ser como Messi. ¿Por qué?
Porque él vino, él mismo lo dijo, él tiene un don de Dios. Es un talento. Se puede trabajar, hermano. ¿Cuántos jugadores entrenan para llegar a primera división? Miles. Y no sé, usted va a decir que no se esfuerzan, pero no tienen el talento, no tienen la genética, no tienen la capacidad. Pero se nos vendió eso de que si trabajamos duro, vamos a llegar. No, hermano. Llegamos hasta donde Dios nos lo permite. Pero eso es bonito, que se lo digan, ¿no? Porque incentiva ¿qué? El trabajo, pero si lo tomamos por el lado malo, el orgullo, ¿no? Yo me lo merezco, yo me lo gané, ¿cierto? Como cuando le preguntaron a Juan Pablo Montoya, le dijeron que qué palabras tenía para Colombia, qué tal, que dijo, no, que a mí que me ha dado Colombia, esto me lo gané fui yo. El hombre tenía razón, porque a él nadie lo apoyó. Más que hay personas que tienen una facultad de decir las cosas de una manera más cruda, ¿no? Otro hubiera dicho, no, pues sí, le doy gracias a mi país. Le dijo, no, yo que no tengo nada que agradecerle a Colombia, a mí no me dio nada. Todo esto es esfuerzo de mi familia, mi papá. Yo no le debo nada a Colombia. Dijo una verdad, ¿no? Pero bueno. Entonces terminamos creyendo que merecemos algo de Dios. No, la salvación es solo por gracia. Gálatas 2:21. Vamos hacia atrás un poquitico. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2:21. ¿Qué dice? No desecho la gracia de Dios. Yo no desprecio la gracia de Dios. Yo no hago a un lado la gracia de Dios. ¿Por qué? Pues si por la ley fuese la justicia, si yo obedeciendo a la ley me pudiera justificar, si yo haciendo buenas obras me pudiera justificar, si yo con mi buen comportamiento, mis diezmos, mis ofrendas, pactando por la salvación de mi familia como nos embaucaron, si por esas cosas fuese la justicia, entonces ¿a qué vino Cristo? Pablo dice, entonces por demás murió Cristo. Si yo me puedo ganar mi salvación, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Es el desperdicio más grande de la historia. Si yo con mi buen comportamiento, como enseña el catolicismo romano, como enseñan estas sectas, si yo a través de mi buen comportamiento, como enseñan lamentablemente nuestros hermanos de teología arminiana, que ellos creen que la salvación se puede perder y que si se portan bien y obedecen la pueden mantener. Y preguntábamos hace 8 días preguntábamos, entonces, ¿qué pecados hacen que yo pierda mi salvación? ¿Cuánto tengo que obedecer para ser salvo? Imagínense un tanque de esos verticales, transparente, con una medida de volumen, ¿sí? Por ejemplo, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, o litros, 10 litros, 20 litros, 30 litros, 100 litros. ¿Hasta dónde tengo yo que llenar la medida para estar seguro que voy a ser salvo? ¿Por qué pecados murió Cristo? ¿Los pecados pasados solamente? ¿Los pecados presentes? ¿Los pecados futuros? Es como enseña el arminianismo, que Cristo me salva cuando yo me arrepiento, pero de ahí en adelante yo tengo que arreglármelas como pueda, que de ahí en adelante yo tengo que cooperar, tengo que colaborar. Eso es que cuando Jesús fue sacrificado, según la Biblia, fue antes de la fundación del mundo, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Si nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, entonces ¿qué pecados pagó Cristo en la cruz? Todos. Entonces viene la acusación. Eso promueve el pecado y el libertinaje, promueve el pecado en la iglesia. No, el que toma eso como licencia para vivir en pecado es porque no ha nacido de nuevo, porque Pablo lo dice claramente. Es que si fuese que no estuviera en la Biblia, uno dice, bueno,
no está en la Biblia, es una enseñanza oscura que se presta para malas interpretaciones. Pues es que la Biblia es clara, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? Porque Romanos 5 termina diciendo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, porque si el pecado, si pudiéramos medirlo en nivel de abominación, si el pecado llega al nivel de 100, la gracia no puede ser 99, la gracia tiene que ser superior para vencer al pecado. Eso habla, no quiere decir como enseñan los sinvergüenzas, de que entre yo más peque, más gracia. Entonces Dios a través de Pablo se nos adelanta y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí, la van a agarrar por ahí, dice Dios, sí. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, yo estoy muerto para el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y comienza Pablo a hablarnos de cómo se aplica a nosotros la muerte y resurrección de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Jesucristo resucitó de entre los muertos por la gracia del Padre, así también todos nosotros andemos en vida nueva. El que dice que la gracia es un permiso para pecar, hermano, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Todo lo contrario, la gracia aumenta la responsabilidad del creyente porque lo obliga, digámoslo en esos términos. Si yo digo que soy salvo por gracia, eso me obliga a vivir conforme a la Escritura. No me da opción, porque decir yo fui salvo por gracia implica que mi naturaleza fue cambiada. Y si yo digo que mi naturaleza fue cambiada, bueno, muéstrame cómo fue cambiada tu naturaleza. Entonces, si la salvación, la justicia es por la obediencia a la ley, pues Cristo perdió el tiempo y es el desperdicio más grande de la historia. ¿A qué vino Cristo? A perder el tiempo, porque cada quien se puede salvar por sus propios medios. Vuelvo y digo, catolicismo romano, las sectas y la mayoría de denominaciones cristianas que son de corte arminiano. Tienes que portarte bien para preservar tu salvación. Nosotros no creemos eso porque la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña que Dios nos preserva y dentro de la soberanía de Dios nosotros somos responsables de perseverar. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo soy responsable ¿de qué? De ocuparme, de trabajar en mi santificación con temor y temblor, no como si fuera un chiste o un juego, con temor y temblor, con rigor. ¿Por qué? Entonces ahí tenemos la responsabilidad mía. ¿Cuál es mi responsabilidad? Nuestra responsabilidad, ocuparnos. ¿Qué es ocuparnos? Entonces usted va a buscar a la hermana Marora, toca la puerta y la hermana Marora, hola hermanito, Dios le bendiga, mire esto, ahorita estoy ocupada, no lo puedo atender, pero si quiere ven. ¿Qué quiere decir que está ocupada? Que está ahí, dele, trabajando, concentrada, enfocada, ¿cierto? Todos sus sentidos ahí cosiendo, tin. Dice, ocupaos en nuestra santificación. ¿Qué tenemos que hacer según Pablo? Ahí dele, buscando la santidad, buscando el conocimiento de Dios, estudiando las Escrituras con rigor, enseñando la palabra de Dios como conviene. ¿Por qué? Es mi responsabilidad, pero ¿por qué dice la Escritura? ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, mire que hay una obra de Dios. ¿Cuál? Producir en mí no solamente el deseo, de hacer. Y es que yo tengo unas ganas de orar. Bueno, ¿y por qué no ora? No, porque es que el cansancio, el sueño, la novela, la familia. Tengo unas ganas de estudiar la Escritura. Sí, ¿y por qué no la estudia? No, usted sabe, el cansancio, el trabajo, la familia. Tengo unas ganas de ir a la iglesia, sí, ¿por qué no va? No, el mototaxi, es que me toca caminar.
es que llego cansado del trabajo. Bueno, Dios no solamente pone el querer, también pone el hacer. El hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Entonces tenemos ahí los dos elementos: soberanía de Dios, responsabilidad humana. En la santificación, en la justificación, solo gracia. Por las obras de la ley nadie será salvo. Si yo soy salvo por la ley, Cristo perdió el tiempo. Tito 3, del 4 al 8. Tito capítulo 3, versículos 4 al 8. Tito capítulo 3, versículos 4 al 8. Mire que la salvación es tan monergista, es decir, es obra de uno solo, Dios, que el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 1 nos dice que es bueno, lo que pasa es que hay personas que se niegan a creer y entonces usted les dice gracia y ellos todavía no entienden que gracia es regalo. Todavía no lo entienden, todavía. Ni con un diccionario, hermano, deberían preguntarle a la inteligencia artificial, ¿qué es gracia? Defíneme gracia, porque es que todavía no lo han entendido qué es gracia y siguen insistiendo que con su libre albedrío y sus buenas obras van a obtener la salvación. Y la Biblia trata de enseñarnos de todas las maneras posibles, en todos los idiomas posibles, para que Dios no se quede sin testimonio y nadie pueda decir, Señor, yo no sabía. Filipenses capítulo 1, versículo 29. No, estoy en otro, por eso les dije Tito, pero ahora le estoy diciendo Filipenses. Luego Filipenses, ¿sí? Si yo hubiera dicho Tito, Tito 1, ya estaría equivocado, pero no me estoy equivocando, estoy diciendo otro texto de manera clara. Filipenses, no confundan Filipenses con Tito, porque el día que confundan Filipenses con Tito, pues entonces estamos en un gran problema, ¿cierto? Filipenses capítulo 1, versículo 29. Ya vamos a ver Tito, tranquilo, ¿no? O sea, Tito no se va a mover de ahí, hermanos, tranquilos. Filipenses 1, 29. Porque a vosotros os es, ¿qué? Concedido. Ya con eso deberíamos estar contentos, pero pues la gente no se contenta con nada. Sigamos. Es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una concesión, una condescendencia, es un regalo. Vamos a ejemplos para que podamos entenderlo, porque, hermanos, es que usted pone muchos ejemplos. Hermano, mire, hermano, si ustedes hablaran con la gente, que a estas alturas del partido hay personas que aquí en esta congregación que todavía no entienden esto, después de haberlo explicado tanto, hermano, yo pasaría de largo, daría las enseñanzas así como en otras congregaciones donde, así, como peluqueando locos. Curso de premembresía, 13 lecciones, 13 sesiones, 13 semanas. Pero yo tengo que reconocer que hay un grado de dificultad en la congregación para entender estas cosas, tal vez por la enseñanza tan nefasta a la que fuimos expuestos y a los prejuicios, porque nos enseñaron toda la vida que nos ganábamos la salvación y que teníamos que portarnos bien para ser salvos, y venimos a la Escritura, la Biblia nos dice, no, la salvación es gratis, regalada, por fe, solo por gracia. Ay, no, ¿y dónde quedo yo? Pero mire lo que dice la Escritura. Nos es concedido no solo que creamos en Cristo, es concedido que el creer en Cristo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Yo creí en Cristo porque Dios te dio la fe. Otra laguna dentro de la iglesia, y nuestra iglesia no es la excepción, y yo ya lo he querido aclarar muchas veces. Aún sigue habiendo esa laguna. Les apuesto que si hago un examen ahora mismo, algunos, no todos, van a responder mal, porque seguimos pensando que yo tengo la fe. No, pero yo tengo la fe. La fe es mía. Y algunos deciden creer en la Virgen, otros deciden creer en José Gregorio, otros deciden no creer,
otros deciden creer que la salvación se pierde, otros deciden creer en la santería, en la brujería, otros deciden creer en Buda, en Alá, y cada quien ejerce su fe como lo decide. No, hermanos, es que una cosa es creer, ¿sí? Y otra cosa es la fe que es dada por Dios, que viene la palabra griega pistis, que significa, ¿qué significa? ¿Qué significa pistis? ¿Qué significa pistis, amor? ¿Cómo? ¿No se acuerda? Es un regalo de Dios, es un don de Dios para salvación. Entonces la verdadera fe, la bíblica, la que salva, es dada por Dios. Dios nos da la fe. Dios me da la fe. Dios me da la fe. Y entonces el que cree en la Virgen, eso no es fe que salva. La palabra fe tiene varias connotaciones, entonces hoy le decimos fe a cualquier cosa. No, yo tengo fe que Venezuela va a clasificar al Mundial. Se fregó, hermano, porque clavaron 6 goles. Todavía había gente ayer orando por eso. Vea, 6. Yo sé que a muchos les duele, pero eso no es fe. Eso es un deseo. No hay que confundir deseos con fe. No, yo deseo que Venezuela clasifique al Mundial. Bueno, pues los deseos a veces no se hacen realidad. Pero las personas dicen, yo tengo fe. ¿Fe en qué? ¿Qué? O sea, la verdadera fe es un regalo que Dios nos da para creer en Cristo y obtener la salvación que es por gracia. Nos es concedida por Dios. Entonces nadie puede decir que creyó en Cristo y no fue salvo. Nadie puede decir que creyó en Cristo, que puso su fe en Cristo y se perdió a mitad de camino. Perdió su salvación. Sigamos ahora así con Tito. Tito, ¿dónde estabas, Tito? Mire, los espíritus chocarreros están molestando. Si alguien lo tiene, lo puede leer porque aquí accidentalmente cerré esto y yo soy un poquito psicorrígido, entonces antes de buscar tengo que abrir acá, si no, no voy a estar tranquilo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Porque Dios, tú eres lo más lindo. Tú eres lo más lindo. Vea, hermano, el Evangelio nos humilla. Y al que no le gusta que lo humillen, no puede ser cristiano. No puede ser cristiano. Nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Porque yo soy lo más lindo. Porque yo me porto bien. Porque yo soy muy buena persona. Porque a mí mi mamá me quiere mucho. ¿Y a mí qué me importa que mi mamá me quiera mucho? La Biblia dice que todos somos muertos espirituales. Que nuestras obras son trapos de inmundicia. Que somos podrida llaga. ¿Usted sabe lo que es una llaga podrida? ¿Ustedes alguna vez han visto una gusanera? ¿Un perro con una gusanera? Yo sí. Eso da asco. Da asco. De las cosas que más asco me han dado a mí es eso. Y créanme que yo no soy tan asquiento. Yo no soy tan asquiento. Yo soy capaz de agarrar una rata muerta, un perro muerto y otras cosas más feas, pero una gusanera ya son palabras mayores, se da asco. Y la Biblia dice que nosotros, nuestro pecado nos hace delante de Dios como una podrida llaga. Pero los hombres hoy insisten en que Dios me salvó a mí, en que no, yo soy bueno, yo tengo cosas buenas. Descubre el campeón que hay en ti, pero campeón del mal será. Ese es el logo de una congregación, de una sinagoga de Satanás, que a muchos les encanta, ¿no? Pero descubre el campeón, descubre el criminal que hay en ti, será el sicario. Dios te necesita, Dios no lo necesita. Mire por qué nos salvó. Leamos bien, hermanos. Nos salvó, lo dice, no por obras. ¿Cómo? Léanlo ustedes ahí, léanlo. De pronto puede ser que yo me lo estoy inventando,
alguien sale de acá que no trajo su Biblia, ¿cierto? Como ustedes entenderán, algunos no trajo una Biblia y dijo, no, pues el pastor citó un texto ahí, dijo que la salvación no era por obras, pero a mí yo como que no salí convencido. Léanlo, por favor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y entonces, ¿por qué? Sino por su misericordia. Entonces Pablo aquí está poniendo dos opuestos. Por un lado, las obras propias de justicia y por otro lado, la misericordia. Entonces, la misericordia es la antítesis de la autojustificación. Si yo digo que yo recibí la misericordia de Dios, yo no puedo afirmar que yo me salvo por mis obras. Eso es completamente una contradicción. ¿Por qué eres salvo? Por gracia. Pero tengo que portarme bien o si no pierdo mi salvación. Es una contradicción. Por eso esta enseñanza del arminianismo fue calificada como una herejía en su tiempo. Las iglesias de Holanda rechazaron esta herejía. Los remonstrantes fueron calificados como herejes. Lamentablemente, eso es lo que hoy cree el 99% de la cristiandad. Un serio error doctrinal. Serio, es un serio error. La Biblia lo dice. No nos salvó por nuestras obras, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. Para yo ser salvo tengo que nacer de nuevo. Yo no puedo nacer de nuevo por mí mismo. Me hacen nacer de nuevo. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo como nuestro Salvador, para que justificados, ¿qué? Por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, es que la Biblia abunda tanto en palabras para manifestar que la salvación es por gracia, que de verdad hay que estar ciego para no verlo. La Biblia nos llama herederos. Pregunto yo, ¿una herencia se gana? No, la herencia no se gana. La herencia es cuando papá, es que él tiene que heredarme porque yo soy su hijo. No, no tiene por qué heredarle a uno nada. ¿No han visto esas películas donde se muere el viejito rico y llegan todos los familiares allá como buitres a ver qué les dejó? Y resulta que le dejó todo a la beneficencia. O le dejó todo a la empleada de servicio. Ah, mi papá, ¿cómo hizo eso? Porque es de él, es suyo. No tiene obligación mi papá de dejarme una herencia, porque yo no trabajé eso. Miren, hay hijos que los papás todavía están vivos y dicen mi casa. Y me acuerdo de las sabias palabras de un filósofo: suya cuando la compre. Y ese filósofo era mi papá. Suyo cuando usted lo compre con su plata y su trabajo. Mientras usted no lo pague, no es suyo. Y entonces hay hijos que se van por allá bien lejos, 20 años no llaman a la mamá. Se murió la mamá o el papá, llegaron. Parecen invocados como el genio de la lámpara, ¿no? No, es que vine al entierro de mi papá. No, gallinazo, viniste a ver qué te heredaron, qué te dejaron. La herencia implica una acción voluntaria del testador, el dueño del testamento. Es un regalo. La Biblia dice que Dios nos hace herederos, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano, pero las buenas obras, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de las buenas obras. Por el momento, vamos a continuar con 2 Timoteo 1:9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda a Timoteo 1:9. ¿Ya lo tienen? ¿Todavía hay alguien aquí que crea que se ganó la salvación? Alce la mano para traer el chipote chillón y darle. El chipote chillón no duele.
Por eso el que chilla es el chipote chillón. Alce la mano el que todavía cree que merece algo de Dios. Bueno, sigamos. Miren cómo el Señor nos enseña correctamente, humillando nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Versículo 9, segunda a Timoteo 1:9. ¿Qué dice? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Cómo? No conforme a nuestras obras. Todavía hay alguien aquí que tiene dudas y cree que se va a salvar por su buen comportamiento, por sus buenas obras. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, y esto es algo que sirve para la clase del domingo, el propósito suyo, el decreto, el consejo, el plan de Dios, según el propósito. ¿Por qué somos salvos? Porque Dios tiene un propósito en Él mismo, que no nos lo ha revelado en las Escrituras, y deberíamos estar contentos con eso, ¿sí o no? Bueno, Señor, si tú me salvas a mí, no porque haya algo bueno en mí, no porque yo haya hecho algo bueno, entonces ¿por qué me salvaste? Y la respuesta de Dios es: no pregunte bobadas, no lo quiero revelar, ustedes no lo van a entender. Las cosas reveladas son para nosotros, las cosas ocultas son para Dios. La Biblia es la revelación de Dios, pero la Biblia no nos da a Dios. Dios es el que nos da la Biblia. La Biblia no tiene todas las respuestas. Noticia de última hora, la Biblia no tiene todas las respuestas. No las tiene. Pero la Biblia nos revela lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él, lo que Él quiere que sepamos. Y lo demás es porque no quiere que lo sepamos. Muchas cosas ocultas, misterios que no han sido revelados en la Escritura. ¿Algún día lo sabremos? No lo sé. Dios es soberano y si en la eternidad nos quiere enseñar, está bien, pero yo no soy quien para determinar lo que Dios tiene que decirme y que no. Sencillamente la Biblia dice que nos salvó según su propósito. Cuando yo esté en el cielo, le diré: Señor, si es tu voluntad, ¿me puedes decir por qué me salvaste? Pero podríamos hacer otra pregunta también. Señor, ¿por qué yo, siendo un miserable pecador, merecedor del infierno, por qué no me enviaste al infierno? ¿Cierto? Podemos hacer la misma pregunta enfocándola en otra cosa, en la condenación. Señor, ¿por qué me salvaste? Salvación. Señor, ¿por qué no me enviaste al infierno? Yo merecía el infierno. Yo merecía el infierno. Nos salvó y llamó yo con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué más? Y la gracia que nos fue dada ¿cuándo? Entonces los arminianos dicen: no, pues el Señor vio la bola mágica y le dio la gracia. No, cuando le predicó Satirio, entonces Dios le dio la gracia. No, es una desgracia más bien. Es una desgracia escuchar a ese Señor. Qué gracia ni qué nada. Eso no es gracia, es desgracia. La gracia que nos fue dada antes de los tiempos, de los siglos. Esto es un lenguaje de eternidad. ¿Cuándo Dios nos dio la gracia? En su providencia. Ustedes ya saben qué es providencia, ¿no? Lo vieron en el catecismo, se ha enseñado mucho aquí. ¿Qué es providencia? Ya lo saben. En su providencia, hermano, ¿qué es providencia? Entonces saco el chipote chillón. En su providencia, Él nos da la gracia cuando nos es predicado el Evangelio. En su providencia. Investiguen qué es providencia. Pero la Biblia dice que esa gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Dios nos la dio antes de crear el universo. Pero en su providencia esa gracia nos es entregada cuando nos es predicado el Evangelio y Él nos llama de manera irresistible a la salvación. ¿Sí entendieron? No. Yo veo a unos como ¿qué idioma está hablando el hermano? ¿Qué es providencia? Providencia es la manera en la que Dios interviene en la historia y ejecuta sus decretos. Lo dice el catecismo. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? ¿Y qué vale la respuesta del catecismo según la Biblia?
a través de su providencia y las obras de la creación. ¿O me equivoco? Ay, no se acuerdan, hermano. Hermano Javier, hermano Mervin, otra vez, empiecen desde la primera pregunta, el catecismo. Cuando llegamos a los decretos de Dios, ¿cómo ejecuta Dios sus... ¿Qué es un decreto? ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? En su providencia y en las obras de su creación. La providencia es la manera como Dios interviene en la historia y ejecuta su plan, ejecuta su decreto. En el plano que Él diseñó en la eternidad, ya aparecía la gracia, ya no la fue dada en el plano, pero en su providencia, cuando Él comienza a construir el edificio, nos da la gracia a cada uno de nosotros cuando nos es predicado el Evangelio y de manera eficaz venimos a Cristo. Puede que el hermano Javier sea la llave del lavaplatos. Puede que yo sea la tapa del inodoro. Me tocó algo más feo, ¿cierto? Y en la providencia de Dios, cuando Dios salva o le da la gracia a Javier, bueno, cuando en el momento de la construcción del edificio llegó la hora de poner la llave del lavaplatos. Y esa es la gracia de Javier, la llave del lavaplatos. Pero eso, ¿dónde estaba? Antes de construir el edificio ya estaba en el diseño, en el plano. Y en el plano también estaba el inodoro, el modelo del inodoro, ¿sí? Que no iba a ser de plástico, sino que iba a ser de cerámica, y la tapa. Y pero antes de eso, ¿qué hay que hacer? Construir el baño, se pone el inodoro y se le pone la tapa. Y en ese momento podríamos decir, Dios le dio a Boris la gracia para arrepentirse de sus pecados y creer. Pero eso ya estaba en el diseño, en el plano. ¿Cuándo fue hecho el plano? Antes de los tiempos de los siglos. Lo puede leer, hermano, porque se me cerró la... No, mentira, yo la cerré. Es que se me cerró la Biblia. No, yo la cerré, porque ya pensaba terminar. Pero bueno, dígame, hermano. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sí? ¿Cuándo nos fue dada la gracia? Gracias, mi hermano. Antes de los tiempos de los siglos. El decreto. ¿Por qué? Porque lo dice. Nos salvó según el propósito suyo. ¿Cuándo fue hecho el plan? Antes. La gracia no fue dada antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora esa gracia se manifestó. En el tiempo. En la historia. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La gracia se manifestó en la cruz del Calvario y es aplicada a cada uno en particular cuando le es predicado el Evangelio y Dios, según su soberana voluntad, determina darle el arrepentimiento y la fe. Porque no quiere decir que a la primera se va a salvar. ¿O fue que nosotros creímos a la primera? ¿No? ¿O sí? No, yo estaba hundido en el mundo y me dijeron, Cristo te ama. Y yo, cállate. ¿Sí fue así? No, hermano. Lo tuvieron que amenazar. Lo tuvieron que empujar. Lo tuvieron que visitar. Y dele. 5 o 6 meses, 1 año. Algunos de los aquí presentes nos tocó, dele, vaya a la casa, predíqueles. Pero ¿qué pasaba? Pero yo le predico, no se salva, porque Dios todavía no le ha dado la gracia, no ha aplicado la gracia de Cristo en la cruz, no la ha aplicado a su corazón. ¿Y cuándo la va a aplicar? Cuando Él quiera, porque esa gracia es soberana. Y cuando menos espera, ¡pum!, como dice la hermana Marora, le estallaron las cotufas. ¿Cuántos años le estuvo usted predicando a Roldan, hermana, su hijo? Toda la vida, ¿sí o no? Y tenía que irse para Estados Unidos y vino aquí a la iglesia y nada, hermano. Y fue para Estados Unidos, allá le estallaron las cotufas al hombre. Dios aplicó su gracia al corazón de él. ¿Después de qué? 15 años de estar predicándole, ¿cierto? Y muchas veces usted dijo, no, este hombre no tiene salvación, aquí ya no hay nada que hacer. No se va a arrepentir. Cuando menos lo pensábamos, se fue a Estados Unidos allá solo y Dios le habló y aplicó la gracia a su corazón en el tiempo. Pero esa gracia no fue dada antes de los tiempos de los siglos. Amén.
La semana que viene vamos a continuar, terminamos con estos versiculitos. Gracias por su tiempo. Vamos a orar y pasamos a las peticiones de oración. ¿Listo? Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.